Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, miércoles, y junto a Carmina Valdizán vamos a conducir. Un gusto en saludar a Carmina. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Muy bien, aquí una noche de lluvia que nos Así sorprendió a es, nos muchos. sorprendió, no parecía, no se sentía la humedad en el ambiente. ¿No? Pero llovió y nos mojamos un poco, no importa, no hace daño, no hace mal mojarse un Solo poco. manejen con cuidado porque se Eso pone sí, jabonoso el asfalto. sí, manejen con cuidado, lleguen bien a su destino final y no corran. Bueno, Carmina, hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar específicamente de inflación, de aumento en los precios, del índice de precios al consumidor, en fin, de todo este tema que en las últimas semanas, pues a nivel mundial, ha cobrado cada vez más importancia. La mayoría de países están registrando aumentos en los precios, en los índices. Hoy, ayer se publicó el informe trimestral final del año 2021 del Fondo Monetario Internacional y precisamente hay muchos párrafos que se refieren a que el tema inflacionario, sobre todo a partir de los precios energéticos, evidentemente hay grandes diferencias en los países del norte, el tema del gas es un gran problema, sobre todo cerca del ingreso de la época de invierno para ellos. En otros, pues los combustibles, Guatemala es un importador neto de combustibles, también ya está viendo el aumento de esto. En fin, hay mucho que hablar al respecto y tenemos tres invitados a quienes les damos las bienvenidas. Son tres economistas: Clinton López, Luis San José y Luis Velázquez. A los tres economistas, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por Mucho aceptar gusto, Mariano, Carmina la y su invitación audiencia. de Canal Antigua. Bueno, vamos a iniciar en su orden con Clinton López. Bueno, dimos así un panorama muy general. Hay una creciente preocupación. Dos datos solamente antes de darle la palabra. El ritmo inflacionario para Guatemala, según los datos del INE y del Banco de Guatemala, fue de 3.67 en el mes de septiembre. Y ayer pues ya se dio a conocer también el índice de la inflación subyacente. 3.30 es el ritmo más alto registrado desde septiembre 2013. Para las autoridades todo está dentro del rango, un rango que tiene hasta un 4%, más o menos 1%, y por lo tanto para ellos no es preocupación. Clinton López, por favor, su evaluación. Muchas gracias. El índice de precio al consumidor ha tenido bastantes variaciones en el último año y si analizamos, digamos, la tendencia después de la pandemia, que si la pandemia la podemos ubicar en marzo de 2020, posteriormente hay una inyección de liquidez muy fuerte del Banco Central a partir de junio, cuando se aprueba y efectivamente se empieza a desembolsar los préstamos, digamos, que se hizo del Banguat al gobierno central. Vemos que la tasa de crecimiento monetario fue prácticamente 25% cuando había venido siendo de 11 o 12%. Y hay bastantes meses en inflación interanual, empezando el año pasado tipo octubre, noviembre, y este año varios meses fuera de meta. Hoy en día ya está en meta, digamos, en el ritmo y la inflación interanual, pero no hay que olvidar que ya tuvimos un pequeño pico. Obviamente, el fenómeno de la inflación tiene dos dimensiones y no hay que olvidar las dos dimensiones. Una es el fenómeno monetario, que no solo en Guatemala, sino a nivel mundial ha habido un exceso de liquidez derivado de las políticas monetarias de la banca central de prácticamente todo el mundo, de inyectar liquidez por la pandemia del COVID. Y segundo, que obviamente hubo un shock de oferta negativo, que los dos componentes, ¿no? Es decir, los precios se constituyen a partir de la relación entre la cantidad de dinero y la cantidad de bienes y servicios, ¿no? Y si tienes inyectada mucha liquidez, que no ha llegado toda al mercado, digamos, porque no hay dinamismo en la colocación de créditos, eh, y tenemos un shock de oferta, obviamente vamos a terminar con precios más altos. Que en Guatemala hoy en día esté controlado no quiere decir que ya nos hayamos salvado, digamos, de la potencial inflación, porque buena parte hay una buena cantidad del dinero, digamos, en el Banco de Guatemala, en depósitos del gobierno, y no ha habido dinamización del crédito, digamos, en la banca privada. Entonces, todavía hay una inflación potencial interesante. Otro dato que creo que complementa bastante bien esto es ver que del balance total de los activos del sistema bancario, si tú haces un análisis de hace unos 3 años, 4 años,
el monto total por inversiones, que en Guatemala el monto total por inversiones realmente son bonos o del gobierno o bonos del Banguati, mayoritariamente bonos del gobierno, puedes ver que la proporción del total del balance eran más o menos 24% y hoy está prácticamente en 32%. Y la colocación de créditos bajó más o menos de 57 a 50. Entonces vemos ahí una desviación de los recursos, digamos, a dinero que va a financiar gobierno y que está depositado todavía en banca central. Por lo tanto, no nos hemos salvado de la inflación y creo que el banco tiene que ser muy prudente en los meses por venir, cuando se dinamice el crédito y el gobierno empiece a ejecutar buena parte del dinero que tiene guardada, porque en ese momento puede empezar a surgir la inflación. Licenciado San José, quisiera escuchar también su opinión a este respecto, porque el año pasado se temió mucho por razones de la pandemia que la inflación en Guatemala iba a estar fuerte. El Banco de Guatemala dio unos resultados y unas predicciones conservadoras que realmente nos fue bien comparado con la región, pero este fenómeno es diferente. Se vienen desabastecimientos, hay una crisis política internacional realmente que se está dando en la región de China, Taiwán, Estados Unidos, Australia, etcétera, que nos puede ir afectando. El desabastecimiento entiendo que ya empieza a afectar a muchos sectores y obviamente que nos caigan rebotes inflacionarios. ¿Cómo lo ve usted? Sí, precisamente creo que eso es un factor muy importante que hay que tomar y que hay que empezar a tomar a consideración. Precisamente lo que estamos viendo ahorita en la mayoría de estos casos y para Guatemala específicamente en algunos es que esta inflación podríamos decir que viene, por así decirlo, importada. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos visto un alza en los precios, por ejemplo, de dos factores muy importantes, que son el incremento del petróleo, los precios del petróleo se han ido para arriba, y también estamos viendo esta crisis de los contenedores. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo cuellos de botella donde la mayoría de fábricas que se encuentran en China están teniendo complicaciones para poder mover su producto por precisamente lo que mencionaba Clinton, ¿no? Entonces estamos viendo una oferta bastante grande, ¿no? La gente tiene liquidez para poder consumir, pero estamos viendo esas complicaciones para moverlo. Y por ponerle un ejemplo, antes costaba $3,000 mandar un flete de China para Guatemala, por ejemplo, y ahora podría costar hasta unos 12,000, precisamente por eso mismo. Y también si se llega a encontrar un espacio para poderlo mover. Entonces ahí vemos que existe una complicación derivado de esta concentración que se tiene en varios tipos de industrias y que para lo que queda del año podríamos ver que incremente todavía un poco más esta presión, precisamente porque ya vienen las fechas que están cercanas a un consumo que digamos, un consumo que yo le digo estacional, es el consumo de las fechas de diciembre, ¿no? Las fiestas son donde se incrementa precisamente todos los artículos que se pide, lo que se compra, y veríamos precisamente este tipo de casos. Desabastecimientos, recordemos que las rutas marítimas de Guatemala no son precisamente de las más atractivas porque precisamente es un mercado más pequeño que no hay que en esta situación las empresas estarían buscando abastecer mercados más grandes, estamos hablando de Estados Unidos y la Unión Europea, y ahí veríamos esos problemas de desabastecimiento y de alza en varios precios de algunos productos, y esto también atado al incremento que estamos viendo en temas del petróleo, que también nos afecta e inclusive en los productos que producimos localmente, porque no es que estos productos incrementen su producción o sus costos de producción, sino que por lo medio del transporte, que es donde veríamos precisamente esas complicaciones. Luis Velázquez, ya hemos escuchado de los dos colegas economistas, pues algunas de las explicaciones que pudieran sustentar lo que algunos han identificado, pues que el tema inflacionario podría ya representar una llamada de alerta. Recordemos, para el Banco Central, el Banco de Guatemala, el que esté el ritmo en 3.67, pues para ellos está dentro del margen que ellos han establecido para finales del año 2021, que lo recuerdo, 4% más menos 1%, o sea, para ellos incluso llegar hasta el 5% está dentro de sus previsiones. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, gracias por la oportunidad. Primero, lo que estamos pasando en este momento es cierto que se ha ido acentuando más en las últimas semanas, sin embargo, es algo que viene dándose desde los años 70, años 80, no es nada nuevo. Recordemos que antes de esa época, Estados Unidos producía más onshoring. Eso quiere decir que su producción estaba dentro de su país, Estados Unidos. Luego, a finales de los años 70, empiezan a mover muchas de sus inversiones
y de su producción para producir a costos más bajos, economías de escala, etcétera, y se da el fenómeno de offshore. Cuando viene la pandemia, empieza a afectar no solo a Guatemala, no solo a Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que se denomina la cadena de suministro. Y hoy vimos, por ejemplo, que el presidente Biden da una conferencia en la Casa Blanca y de urgencia nacional declara que todos los puertos deben operar sin excepción 24 horas al día, 7 días a la semana, porque se empiezan a quedar estancados los barcos hasta 3 o 4 semanas. Y ya se vislumbra que la época del último trimestre del año definitivamente no van a poder cumplir con todas las obligaciones. Pero sumado a esto, hay fenómenos a los cuales hay que ponerles mucha atención. Ustedes recordarán que desde hace un año empieza la crisis de los chips y eso le empieza a afectar a los vehículos, le empieza a afectar a todo lo que lleva un procesador. Ahora, concretamente en el caso de Guatemala, ya se dieron algunos datos que un contenedor puede ser que hoy nos puede costar 4 o 5 veces más y pudiera subir mucho más, dado que la pandemia vino a romper prácticamente esta cadena de suministros. Entonces, para ponerlo en términos más sencillos y para la población de Guatemala, hay suficiente liquidez de efectivo en el sistema financiero. Lo que tenemos que hacer es llegar más en el acceso al crédito a la micro, a la pequeña y la mediana empresa para que esto se traduzca en inversiones. Otro aspecto importante que tenemos que hacer es atraer muchísimas más inversiones, crear empleos y oportunidades, porque de lo contrario estaremos cerrando el año en aproximadamente un 4.5, es mi estimación, que pudiéramos estar cerrando en el tema de inflación. Y dado también que los combustibles han estado subiendo, ya usted mencionaba, Mariano, el tema del gas, pero el tema del petróleo, recordemos que en abril del año 2020 inclusive llegó a menos $30 el barril y en este momento está superando los 82 o cerca de los $80, un poquito más arriba. Esos son fenómenos externos, es decir, que no podemos manejarlos nosotros desde el punto de vista de la producción nacional. Por lo tanto, en nuestras empresas y como país tenemos que buscar una mayor competitividad, una mayor eficiencia. Por ejemplo, los puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, a partir de hoy debieran de operar los 7 días, las 24 horas, y que los sindicatos y todos los que tienen una serie de intereses particulares no intervengan para que la eficiencia se incremente en las exportaciones y las importaciones, porque para que nuestro público pueda comprender de qué magnitud estamos hablando, un barco que traerá 40,000 toneladas, para poner un promedio, por día que se queda ahí estancado en fondeo, que no puede descargar o no puede entrar a cargar, eso representa $50,000 aproximadamente de gastos adicionales. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar esto? Pues definitivamente las empresas tienen que trasladar esto al consumidor y eso empieza a generar la inflación, se incrementan los precios y todo lo que ya sabemos. Entonces, en conclusión, creo que también esta es una llamada para el mundo en general y particularmente para Estados Unidos. Yo veo que tenemos como Guatemala una excelente oportunidad en ofrecer el país para el tema de nearshoring. Eso quiere decir que esas inversiones que se hicieron en su momento, en los años 70, 80, en Asia, que regresen a América, que es mejor que se vengan para Estados Unidos y que esas inversiones se traduzcan en empleos y oportunidades, que aprovechemos el DR-CAFTA, todos los tratados de libre comercio que tenemos con todos los países y por ende, pues obviamente que eso nos ayude a bajar todos los indicadores de los cuales ya se hablaron en este momento. Muchísimas gracias, licenciado López. En vista de todo lo que estamos escuchando en este momento, ¿usted considera que un guatemalteco promedio debe preocuparse de lo que viene? ¿Le hacemos caso al Banco de Guatemala? ¿Cómo tomamos la situación? Yo creo que un guatemalteco promedio sí debería estar siendo previsor, digamos, de lo que puede pasar y que la inflación... A ver, lo dijo bien Luis San José hace un momento, o sea, es decir, hay suficiente liquidez en el mundo y en Guatemala y tenemos un shock de oferta que puede generar los precios se disparen.
Entonces, es momento de que los guatemaltecos, digamos, revisen sus patrones de consumo, sus patrones de ahorro, sus patrones de inversión y busquen, yo no digo que hay que tomarlo a la ligera, digamos, y entrar en pánico, no, por supuesto que no, los indicadores no muestran eso, pero sí deberían estar tomando ciertas precauciones para cuidarse, digamos, de una posible acelerada o más acelerada, digamos, pérdida de poder adquisitivo. Vemos las tasas del sistema financiero en Guatemala y la tasa líder, digamos, tiene ya bastante tiempo de estar en 1.5. La tasa de descuento de los fondos federales está más o menos 0.25 y uno se pregunta, digamos, si la diferencia de riesgo país entre Guatemala y Estados Unidos es tan pequeña. Entonces, hay política monetaria que está haciendo el banco que me parece que es peligrosa y que puede ser que se le salga de las manos. Entonces, el guatemalteco promedio creo que tiene que estar pensando en qué puede hacer. Obviamente, hoy en día tenemos muchísimas opciones online y puede adquirir, digamos, algunos índices que pueden reflejar, por ejemplo, metales preciosos, oro, que pueden invertir en criptomonedas, que las criptomonedas también tienen sus temas, ¿no? Y que funcionan como un activo especulativo, más que como un medio de intercambio generalmente aceptado, digamos, pero pueden tener alguna diversificación de inversiones, digamos, para no mantenerse únicamente en quetzales y tampoco únicamente en dólares, cuando vemos que la inflación en Estados Unidos ha venido a más o menos 5%, ¿no? Cosa cuando la Reserva Federal, su meta es 2% y lo ha flexibilizado y está consciente, digamos, de que este año van a terminar con una inflación importante. Entonces, en resumen, yo creo que el guatemalteco promedio sí debería de estar consciente de que tiene que buscar alternativas para protegerse de la erosión que se está produciendo por la contingencia y por, obviamente, la excesiva inyección de liquidez que han tenido los bancos mundiales y el Banco Central en Guatemala, que no ha sido la excepción. San José, continuando con esta parte del análisis, pues a la gente hay algunos rubros de gasto que más le preocupan y si uno desagrega el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística por precisamente ese grupo de gasto, más la preocupación diaria que la gente ve, destacan alimentos, combustibles, transporte, por ubicarnos dentro de los más sensibles, porque hay otros, dependiendo de la posición dentro de la pirámide, pues habrán algunos otros que le preocupa el tema de licores, por ejemplo, que destaca el informe del INE de septiembre, pero no es ese el tema. El tema es en esa línea de pensamiento de las previsiones y cómo ciertos grupos de gasto y algunos productos pudieran estar por encima de la media del índice de esa meta del Banco Central, pues bueno, cómo visualizar el fin de año. Y aquí un último dato, el petróleo, el BTI, que es el de referencia para Guatemala, en un mes subió de 70.29 a 80.64, con eso cerró hoy por la tarde, o sea, estamos hablando de $10 y esos $10 ya los estamos viendo en la bomba de gasolina. Lo escuchamos, Luis San José. Sí, precisamente, Mariano, eso que mencionas es bastante importante porque precisamente esos rubros son no solo los que, digamos, de cierta forma son más sensibles y son los que, por así decirlo, no podemos disminuir, o sea, no podemos disminuir de cierta forma la cantidad de los alimentos y todo lo demás que se llega a consumir. En ese caso, precisamente, esto está muy amarrado y va muy de la mano con el último dato que se dio, el precio del combustible está incrementando. ¿Y qué es lo que pasa? Ya lo había mencionado, pero vuelvo a hacer la mención, que por así decirlo, los alimentos no son los que van a subir de precio por su producción, sino que precisamente lo que va a costar es moverlos. Entonces estamos viendo que incrementa ese precio y precisamente el que lo recibe al final es uno como consumidor. Lo que se puede hacer en este sentido también es revisar cuál es el patrón de consumo que tenemos ahorita, uno en nuestra economía, digamos, personal o del hogar, ver qué rubros de gasto se pueden ir disminuyendo para poder hacerle frente a este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, tal vez ahorita tenemos un cilindro de gas en casa que no se ha terminado, pero que cuando se termine, que no tardará poco, que por lo general dura un mes o dos, ahorita ya veríamos ese impacto precisamente en el alza y ahí nos disminuiría por completo todo el digamos, por así decirlo, la cantidad de gastos que tenemos en casa. ¿Qué es lo que se recomendaría en este sentido? Pues hacer esa revisión de gastos. Principalmente hay muchos
costos hormiga que no se ven tan a simple vista. Estamos hablando de más que todo estos servicios de entretenimiento y todo lo demás, y habría que ir viendo ese análisis porque si bien, como ya lo mencioné, también no es un punto de alarma, sí habría que prestarle mucha atención a cómo se va a manejar ahorita para lo que queda del año. Como decía precisamente, se va a ver un alza en algunos precios, principalmente los que tienen que ver con toda la temporada navideña. De hecho, ya se ha visto pues que esos están todavía varados, ¿no? Todavía se encuentran ahí en camino o tendrían complicaciones de venir, porque precisamente estamos viendo esa alza en los fletes. Están ahí estacionados los barcos, cuesta que entre y todo lo demás, y al final eso es lo que nos afecta a nosotros como consumidores. Entonces vería un alza precisamente por ahí para final de año en el precio del petróleo y también en algunos alimentos y también cosas que sean de temporada. Licenciado Velázquez, dentro de lo que el INE ha reportado, hay una inflación que se está dando en el tema de la vivienda. ¿Qué nos podría hablar al respecto? Bueno, solo retomando algo de lo que ya se dijo, la prudencia es muy importante, definitivamente que sí. Sin embargo, también esta prudencia no nos debe llevar a un temor, no nos debe paralizar. Es decir, que si tenemos buenos planes y están bien afinados y están todas nuestras corridas financieras, pues invirtamos. Es sano diversificar las inversiones, pero en el tema de las criptomonedas Bitcoin hay que ser mucho más precavido. Los casinos son riesgosos y ahí hay mucha especulación. Entonces yo no recomendaría invertir en ese tipo de negocios. Ahora, si estuviéramos hablando de un quetzal digital, pues, que tuviera la garantía soberana del Estado, por supuesto que ahí sí. Con su pregunta concreta, sí, definitivamente todos los números que nos ha dado el INE, habría que ponerles bastante atención. Nosotros como consumidores, como guatemaltecos, pues definitivamente tenemos que entrar más a conocer no solo lo que pasa en nuestra economía nacional, sino en la economía internacional. Y obviamente en las empresas, pues obviamente el tema de competitividad, de bajar gastos superfluos, de mejorar los costos y de incrementar la competitividad es un tema muy importante. Yo diría que estas herramientas que tenemos aunado a todos los informes que da la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, son herramientas que nosotros tenemos que utilizar al máximo. Ratifico que yo creo que no es un momento para tener un pánico, hay que ponerle muchísima atención, hay que mantener la prudencia. Sin embargo, creo que el INE y todas las instituciones que generan este tipo de información tendrían que hacer un mayor esfuerzo para darla a conocer mucho más a la población. Ahora hay toda una facilidad con los medios de comunicación, precisamente como donde nos están entrevistando, y los medios electrónicos también, pero insisto en que no debería de ser una preocupación como tal. Que son herramientas para tomar decisiones, sí, definitivamente, sí. Sin embargo, creo que esto puede cambiar aproximadamente en los próximos 6 meses. Y de ahí también habría que ajustar mucho las estrategias que se tengan, como el plan Visión de País, como por ejemplo Guatemala no se detiene, y todos los esfuerzos que hacen los gremios, las cámaras y por supuesto todo el sector privado organizado conjuntamente con el gobierno para buscarle la viabilidad en este mundo tan competitivo. Y también sí quiero decir que la competencia en este caso de Asia viene muchísimo más fuerte, y es ahí donde yo ratifico que Estados Unidos tiene que ver a Guatemala y a América Latina como su presente y su futuro, porque en este momento le está afectando esta situación tanto a Estados Unidos como Guatemala y casi toda América Latina. Y si esto no se revierte, definitivamente se va a venir agravando, vamos a seguir perdiendo más competitividad, y es ahí donde lo que se lanzó en el año 2000 en Estados Unidos como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, en este momento tendría que tener una viabilidad. Ahí hay que tomar decisiones políticas, decisiones económicas, viendo todo el tema geoeconómico a nivel mundial, que seguramente eso pues pudiera ser una solución, no tan a corto plazo, pero definitivamente habría que tomar las decisiones que se deban de tomar, porque de lo contrario, dentro de un año vamos a estar hablando de estos mismos temas y que se van a ir agravando, agudizando.
Así que qué oportuno que estamos discutiendo estos temas y hay una serie de subtemas que dan para más todavía para seguir profundizando. Estamos conversando con Luis Velázquez, Luis San José y Clinton López sobre el fenómeno inflacionario en general porque ya aparece como un tema que hay que colocarle alarmas. El resto de países centroamericanos también hace poco publicaron sus índices y bueno, en algunos casos están muy por encima de los registrados en Guatemala. Clinton López, tenemos un instrumentario de índices bastante básico. No tenemos mucho desarrollo, por ejemplo, en contar con un índice de precios al productor fiable. El índice de precios de materiales de construcción siempre tiene rezagos. En fin, tenemos que ser muy creativos para tratar de comprender este instrumentario básico que tenemos, que insisto, que hemos ido mejorando, pero seguimos rezagados. Y los instrumentos con los que cuenta la banca central, si acaso a su criterio y de la Junta Monetaria, estamos en una tendencia superior a la meta del 4 o 5% para este año, pues bueno, ¿qué podría hacerse? Y hay una preocupación de algunos. Si empiezan a revertir el tema de la tasa de interés líder, que como usted ya mencionó en una respuesta anterior, se ha mantenido desde hace varios meses bastante bajo, pero por el tema inflacionario podría revertirse, esto pudiera llegar también a revertir a las tasas de interés, sobre todo las activas, que pagan los usuarios. ¿Cómo lo ve usted? Es una muy buena pregunta. De hecho, yo doy seguimiento bastante a estos indicadores y si bien es cierto, digamos, la tasa de interés se ha venido reduciendo desde hace varios meses, digamos, y solo queda, hasta donde yo recuerdo, una reunión más de Junta Monetaria para la decisión de la tasa líder, que es noviembre 24, si mal no recuerdo, es la última reunión y no parece, digamos, por los indicadores que la vayan a subir. Eh, yo creería que el efecto que genera la tasa líder, digamos, en las tasas activas, si analizamos la tendencia de los últimos 2 años, digamos, la generación de crédito no ha sido muy importante o muy dinámica desde 2015 más o menos. Desde los efectos denominados ISIC, que al final fueron marginales, pero que en la banca pegaron mucho en la generación de crédito, podemos ver claramente, digamos, que no se ha traducido esta última política monetaria necesariamente en una reducción de tasas activas. Eso sí, reducción en tasas pasivas sí ha habido significativa. De hecho, los bonos del gobierno se están negociando a 20 años a tasas de menos de 5%. Entonces, yo creería que el Bangual va a tener que hacer una decisión a través de la Junta Monetaria y va a tener que hacer este trade-off en lo que ellos consideran, digamos, mantener la liquidez para seguir manteniendo cierto dinamismo en la economía, que vimos que los números reportados por el Producto Interno Bruto trimestral son buenos, en la dirección correcta. El índice mensual de precios, el índice mensual de actividad económica IMAE también ha tenido muy buenos resultados y el IMAE que va un poco más adelante, ya va más adelante de junio, digamos, reportándose ya empieza a mostrar, digamos, una normalización en los rendimientos, ya no unos rendimientos brutales de 15% que estaban medidos contra la caída más espectacular del año pasado. Entonces, en resumen, creo que el banco y la Junta Monetaria van a tener que decidir si van a tolerar más inflación el otro año o no. Yo creo que por las directrices que han dado, con decir que todo está normal, es que van a mantener las condiciones hasta el fin de año. Pero yo lo que recuerdo, y es complicado, ¿no? Si la inflación llega a desencadenarse, el unleash famoso, digamos, que llega a desencadenarse, después es muy costoso reducirla. Tenemos experiencias, digamos, en el año 89-90, que fue nuestras últimas inflaciones severas de 60%. No queremos volver a algo así, ¿no? Tampoco esto es lo que está pasando, algo así, pero creo que tiene que ser muy prudente porque media vez o una vez las expectativas y la inflación crecieron, controlarla cuesta más de 6 meses. Sabemos por mediciones, digamos, que uno hace con la data publicada del banco, que aunque es escasa, es funcional, cuando la masa monetaria sale a la circulación toma entre 6 y 18 meses en tomar efecto. Y ahora que ha estado bastante congelada, digamos, en buena parte de los depósitos de lo que se le prestó al gobierno, digamos, en el Banco Central, no ha salido. Entonces, todavía tenemos una inflación dormida importante
yo le recomendaría al banco que empiece a rectificar su política de tasas ya. Licenciado San José, hay un tema íntimamente relacionado con la inflación y es el tema de los salarios mínimos, puesto que la moneda, al perder su poder adquisitivo, debido a los procesos inflacionarios, la gente se ve en la necesidad de ganar más para cumplir estos temas. Es un tema político, es un tema social. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, precisamente es un tema que va muy de la mano con esto y a la larga, pues en ciertas ocasiones tiende a ser un tema, por así decirlo, complicado. ¿Qué es lo que puedo decirle sobre esto? Pues precisamente que habría más que estar discutiendo, creo que el tema, bueno, porque obviamente hay que hacerlo, ¿no? De si se da el alza del salario, creo que habría que empezar a ver y empezar a abordar directamente y con seriedad todos los temas relacionados a la competitividad. ¿Por qué digo esto? Porque solo de esa manera podríamos ser más productivos y poder obtener de cierta manera más y mejores ingresos. Concuerdo mucho con lo que mencionaba Luis Velázquez, también todo esto relacionado a que habría que empezar a plantearse realmente cuáles son las condiciones actuales en las que nos encontramos. Eso va de la mano con todo lo que hemos venido diciendo, mejorar en los temas de las mediciones y todo lo demás, porque vamos a seguir incrementando, ¿no? Los salarios y la inflación va a seguir al alza y todo lo demás. No vamos a llegar a un punto realmente donde seamos competitivos y podamos tener, producir o poder crear o poder comerciar, ¿no? Productos que nos traigan mejores réditos, que tengan mejores ingresos y por ende tendríamos mejores condiciones para la población y estaríamos buscando otro tipo de medidas que no sean relacionadas a estas. En este caso, pues creería que habría que abordarlo más por esa parte. Sí, como usted lo dice, es un tema bastante, ahí sí que político, complicado, pero creo que más que centrarse en esa discusión, habría que pensar realmente en cómo mejorar las condiciones actuales que tenemos, porque no solo tenemos a ver, ¿cómo decirlo?, un mercado laboral muy precario, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas personas en la informalidad, muy pocas en la formalidad, y no solo eso, sino que tenemos la dificultad para poder crear esos mismos empleos formales y que ya se vieron afectados por la pandemia. Entonces, es una medición primero de cómo está la situación actual y sí empezar a avanzar en ese sentido, en generar mejores condiciones para poder suplir este tipo de situaciones. Luis Velázquez, para los economistas el valor de análisis de la inflación subyacente es muy particular y valiosa y como lo decíamos al inicio del programa, a septiembre se ubicó a 3.30, la más alta a un septiembre desde el año 2013. Pero bueno, ¿por qué es importante darle seguimiento a la inflación subyacente? ¿Por qué estamos en un nivel superior a lo que hemos visto en los, serían qué, 8 años? ¿Dónde está realmente el problema y dónde le está afectando el bolsillo a la gente en Guatemala? ¿Dónde le afecta a la gente? Pues prácticamente en el incremento de los precios. Pero nos referimos a la inflación subyacente, licenciado, por favor, muy específicamente a eso. Sí, concretamente por lo que ya dijimos, los incrementos de los combustibles, los incrementos del gas, los incrementos de la logística, porque definitivamente eso se traduce en el incremento a los precios directamente al consumidor y porque definitivamente tiene que tener el usuario final, en este caso el ciudadano, es el que al final de cuentas se está pagando. Yo decía que nosotros estimamos que este año estaríamos terminando en la inflación aproximadamente un 4.5%. Estamos en 3.30 en este momento, nos queda la medición de octubre, noviembre y diciembre. Y quisiera también responderle a Carmina, que no le respondí el tema del INE en el tema de los productos para la construcción. ¿Por qué esto está afectando? Definitivamente porque hay un incremento en el acero, porque hay una demanda tremenda, se ha reactivado la construcción no solo en Guatemala, sino en todos los países, y por ende por la logística del acero, que es un factor importante en la construcción, pues obviamente sí se han incrementado los precios en la construcción de una forma aproximadamente un 5 a un 4%, y se esperaría que para el año 2022 estaríamos en un incremento de un 7% aproximadamente. Wow, licenciado Clinton López, quisiera que retrocediéramos un poquito y le explicáramos a nuestros televidentes, porque
Mariano habla ahora de la inflación subyacente y hay personas que me preguntan cuando uno escucha de la inflación y dicen que acaso están emitiendo más moneda. Creo que hay que retroceder también para explicarle a las personas por qué se dan esta inflación. ¿Podemos hacer esa pequeña acotación para nuestros televidentes, por favor? Eh, Podríamos definir la inflación de alguna forma sencilla, pero precisa, como un aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. Y aquí viene la parte importante, derivado de un incremento en la masa monetaria, ¿no? Y yo siempre le agrego, que es lo que hemos estado discutiendo acá y que la mayor parte de personas se queda con esa parte de la explicación de la inflación, pero siempre le agrego la última parte que es no descontado por un incremento en la producción. Básicamente lo que tenemos, digamos, es una relación entre la cantidad de dinero total que hay en las economías y la cantidad de productos, por decirlo de alguna forma. Y entonces el problema que enfrentamos es de que en el mundo, digamos, hemos tenido dos fenómenos recientes por la pandemia del COVID. Una es el incremento de la liquidez derivado de las políticas monetarias que han tomado los bancos centrales y sí, han impreso dinero por diferentes medios, diferentes formas. Y en Guatemala, por ejemplo, digamos, hubo un préstamo extraordinario desde 1993, que fue la reforma constitucional que toma vigencia 93-94, digamos, en la prohibición del Banco Central a financiar directamente déficit fiscal, no se había dado. Y eso es una preocupación que no la hemos discutido, digamos, y que es una preocupación generalizada de que el sistema político, los agentes políticos hayan aprendido a jugarle la vuelta a la regla constitucional en nombre de una emergencia y generaron muchísimos más medios de pago, mucho más dinero, ¿no? Y la otra parte es que hay más dinero, pero aparte hay un shock negativo de oferta, ¿no? Es decir, digamos, en Guatemala y en el mundo estuvimos, por ejemplo, en Guatemala estuvimos 6 meses prácticamente funcionando a la mitad de nuestra producción por la política errática del manejo de la pandemia del gobierno. Y les recuerdo que que habrá sido un mes y medio, trató otra vez de volver a encerrarnos, ¿no? Y eso hubiera generado otro shock de oferta que hubiera venido a complicar aún más esa relación entre el total de bienes y de dinero, y como hay tanta liquidez en los sistemas, los precios están subiendo, aunado a que hay un shock de oferta, ¿no? Porque nos tuvieron encerrados, porque ahora hay cuellos de botella, porque, por ejemplo, digamos, Estados Unidos está importando ahorita cosas que no importó durante mucho tiempo, digamos, y entonces hay cola en los puertos, ¿no? En Los Ángeles, es una cosa espectacular, ¿no? La cola que están haciendo, y entonces los famosos cuellos de botella, la cadena logística, pero aunado a que sí, se ha impreso más dinero, no solo en Guatemala, sino en el mundo, y el Banco Central, como la Reserva Federal, tiene que empezar a pensar, digamos, sobre todo el Banco Central en Guatemala, digamos, que una economía como la guatemalteca, cuánta inflación podemos soportar, digamos, si sigue teniendo una política monetaria tan laxa como la que ha mantenido desde el inicio de la pandemia. Luisa, José, tomemos otros lentes y veamos la discusión de la inflación y todo esto que hemos estado viendo en los últimos minutos y hagámoslo desde la perspectiva de poder adquisitivo o también la capacidad de compra, la capacidad de pago, ¿no? Porque esa es otra forma en cómo la gente siente si hay o no un incremento de precios. Y no me voy a meter a si es generalizado, en fin, porque ya son cosas de los economistas que a veces no, pues, no se les entiende, incluyendo el tema de la inflación subyacente, ¿no? Porque una de sus grandes particularidades es que elimina los grupos de gasto más volátiles. Pero en fin, esa es otra discusión. Hablemos de poder adquisitivo, capacidad de compra, de pago. ¿Cómo analizan ustedes, cómo están viendo ese tema? Porque la gente, digamos, las familias están sintiendo de que ya otra vez los ingresos no están con la misma capacidad. Incluso las remesas, esos más de 11,000 millones de dólares que se reciben, como que ya no compran lo mismo que lo hacían hace un año, hace 2 años, y sé que así ha hecho algunas investigaciones al respecto. Y precisamente creo que es lo que habría que tratar de explicar de la mejor manera. Y aquí, ¿por qué me refiero con esto? Para poderlo entender
de una forma, ahí sí que más sencilla posible, y pongo este ejemplo. Si estamos viendo que está incrementando el precio, por ejemplo, del combustible, vamos a recorrer la misma cantidad de kilómetros, ¿no? La misma cantidad, vamos a usar las mismas veces el vehículo, pero al ser unos precios más altos, entonces estamos viendo que requerimos dejar más dinero para poder movilizarnos. Y lo mismo pasa con el ejemplo que ponía del gas. Ahorita vimos que se mantuvo, pues tuvimos el cilindro por 2 meses, pero vamos a tener que comprar uno con un precio todavía más elevado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que estamos viendo que los ingresos que teníamos, porque por lo general no tenemos ahí nuestra proporción de gastos y de ingresos, si vemos que hay un alza en productos como estos, que no tienen un sustituto inmediato o que son necesarios para poder seguir de cierta forma, ¿no? Nuestro día a día, ¿no? Seguir haciendo nuestro trabajo o todo lo demás que tengamos que hacer, ahí vamos a empezar a ver que no nos va a alcanzar el dinero para terminar el mes. Lo mismo pasaría cuando se empieza a ver estas alzas en algunos productos alimenticios. Vemos que subió 50 centavos más o un quetzal más, que en su momento podría ser algo que podríamos decir, bueno, no afecta tanto, pero ya en su conjunto, que todos los productos que nosotros consumimos de forma mensual suban 1 o 2 quetzales, ya es algo que nos comienza a afectar precisamente dentro de la bolsa. Entonces, en este caso, lo que podríamos ir viendo, y ahí es donde se puede estar determinando, es que vamos a necesitar más dinero, más ingresos, y lo mismo pasa con el tema de las remesas. Por lo general se dedican a productos de consumo. Estamos hablando de que un hogar recibe un aproximado de $300 al mes de remesas aproximadamente, y que se destinan precisamente a la compra de alimentos o a la compra de ropa, algunos para todos los temas de construcción. Pero si vemos que continúan incrementándose los precios, estas mismas remesas no van a ser suficientes para poder cubrir esos gastos, y en ocasiones hay familias que dependen nada más de los ingresos de las remesas, no tienen ninguna otra entrada, y ahí vemos situaciones todavía más complicadas porque si no alcanza con eso que tienen, o se tiene que mandar más o se tienen que reducir los costos y lo que se consume, que de por sí ya es algo, una cantidad muy pequeña. Entonces, ahí podríamos ir viendo cómo nos afecta realmente este tema de la inflación. Licenciado Luis Velázquez, usted en un inicio y después también ha tocado el tema de aprovechar la crisis que se está dando con la manufactura en China y traerla a la región. Sin embargo, cuando empieza la pandemia se abre esta ventana de oportunidad, pues porque todo estaba cerrado y nosotros somos de los países más cercanos, y sin embargo esta producción se fue para Vietnam, Bangladesh, etcétera. ¿Qué nos está faltando para que podamos ser competitivos, aparte de certeza jurídica y los temas legales? En el tema económico, ¿qué más falta? Lo que falta más, hay que ir más atrás, Carmina, es una voluntad política, es una decisión de todas las instituciones del Estado de darle un respaldo irrestricto a lo que sean las inversiones. Y cuando hablo del Estado, me refiero a los 3 poderes, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a la Corte de Constitucionalidad, me refiero a los gobernadores, me refiero a los alcaldes. Se tiene que hacer un esfuerzo de Estado para promover el país, para acercarlo a los inversionistas y ponerles una alfombra roja. Pero también desde el punto de vista empresarial, a través de las cámaras, los gremios y todas las instancias de la sociedad, los medios de comunicación, las universidades, las iglesias, todos tenemos que tener claros que lo único que va a sacar adelante al país es la inversión y el desarrollo, las inversiones, los empleos y las oportunidades. No hay más. Eso está totalmente comprobado. Entonces nos está faltando porque tenemos muchísimas ventajas nosotros, muchísimas fortalezas y oportunidades que no estamos capitalizando. Y podemos agarrar cualquiera de los 46 motores productivos de Guatemala, pero no lo estamos haciendo bien realmente. Nos está faltando una visión sostenida de corto, mediano y largo plazo. No importa el gobierno que venga, le tiene que dar la continuidad. Por supuesto que tendrán que presentar su plan de gobierno, pero encajarlo dentro de ese plan que estaría a 25 o 50 años, y esperaríamos que ese esfuerzo que se está haciendo con Guatemala no se detiene, esa fuera la ruta que deberíamos de seguir para los próximos 50 años. Se habló hace un momentito del tema de las remesas. Este año vamos a pasar los 14,000 millones de dólares de remesas. Eso está representando ya un poco más del 12% de la generación de Producto Interno Bruto y sobrepasa más de 2,000 millones de dólares
de nuestras exportaciones. Entonces, nosotros tenemos que producir más. Para producir más se necesita atraer inversiones. Para atraer inversiones se necesita convencer a los inversionistas, por supuesto, primero a los nacionales y de ahí a todos los estados con los cuales nosotros tenemos relación, de donde definitivamente vendamos a Guatemala como lo que es salida al Pacífico, salida al Atlántico, tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, gente emprendedora, etcétera. Pero hay temas que nos están castigando, como por ejemplo la infraestructura. No puede ser. Nosotros deberíamos de tener ya autopistas de 6 carriles, de 3 de ida y 3 de regreso. Tenemos que tener la aprobación de la ley de la infraestructura. Se hablaba hace un rato del tema del recurso humano. No puede ser que a estas alturas estemos discutiendo el tema de la reglamentación del convenio 175 a tiempo parcial. Eso ya debería estar aprobado porque nos daría un elemento de competitividad. Lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad anterior nos hizo tanto daño con el tema de la reglamentación del convenio 169, que lejos de ayudarnos a traer inversiones, espantaron hidroeléctricas, espantaron minas, espantaron inversiones de capital intensivo. En síntesis, lo que tenemos que hacer nosotros es regresar a las bases y como usted lo dijo muy bien, más allá de la certeza jurídica, el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, agarrar el diagrama de competitividad de Porter y a decir, bueno, ¿en qué no estamos siendo competitivos? ¿Qué acciones vamos a tomar para el corto, mediano y largo plazo? Pero ya es tiempo que despertemos porque estamos desperdiciando esta crisis del coronavirus, que en mi opinión es la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos 100 años. Por supuesto que lamentamos el tema personal, el tema de la enfermedad, tantas vidas valiosas que se han perdido, todos los problemas que esto nos ha causado, pero los políticos han sido incapaces de aprovechar esta crisis y convertirlo en una oportunidad. Pero no solo los políticos, el liderazgo está faltando prácticamente en todas las esferas de la sociedad y este es el momento en el que deberíamos de despertar y decir, Dios mío, lo que no hemos hecho en los últimos 100 años, ahora es cuando tenemos que definir cómo, quién, cuándo y dónde y los elementos de medición para poderlo hacer. Por ejemplo, una propuesta concreta, gracias, agarremos la ruta de la OCDE. Gracias, la licenciado Organización para la Velázquez. Cooperación Muy amable. Económica. Clinton López, a ver, hay mucha gente que está comentando porque este tema de la inflación, del aumento de precios, capacidad de pago, porque lo están sintiendo. Lo están sintiendo, estamos casi a la cintura del mes y algunos dicen, ya pareciera ser la tercera o casi la cuarta semana del mes. Pero otros dicen que somos algo injustos, que se nos olvida que a mediados de la década anterior o a finales de la década anterior, la inflación era mucho más alta, 6, 7, y que bueno, 4 ya parece ser algo bueno, que deberíamos de ver que una tendencia generalizada vamos bien. Otros dicen regresen a los 80, 90 y verán que hubo inflaciones de hasta 60%. Pero hoy es hoy y mañana es mañana y la gente lo está sintiendo. ¿Qué podemos entonces, así en esa perspectiva, ver? ¿Mantenernos en esas franjas de 4 más 1% o realmente hacer un esfuerzo para que la inflación se coloque en, qué sé yo, 1 o 2%? Yo creo que es el siguiente paso que deberían hacer las autoridades monetarias, digamos. Si uno estudia un poco lo que ha pasado en las últimas, desde los 90 para acá, digamos, los 90 fue inflación más alta, volátil, y a principios del 2000 el banco empezó a trabajar, el Banco Central empezó a trabajar con metas explícitas de inflación, y a partir, diría yo, a partir de 2006, entre 2006 y 2010, la inflación después de eso empezó a bajar, digamos, y ya tiene bastante tiempo, bastantes años, digamos, con una meta explícita de 4 más menos 1, ¿verdad? Que lo dijiste hace un momento. Y yo pienso que es el momento, tal vez no mañana, pues, pero digamos en estos años por venir, que el Banco Central dé el siguiente paso, ¿no? Porque el Banco Central ha sido una institución guatemalteca, digamos, una organización guatemalteca probablemente de las más respetables, que ha tenido el mejor comportamiento en Guatemala y en Latinoamérica, ¿no? De los mejores bancos latinoamericanos que ha mantenido el quetzal, digamos, bastante bien si lo comparamos con México, si lo comparamos con Nicaragua, si lo comparamos con Bolivia, si lo comparamos con Argentina, pero si nos comparamos, digamos, con la Reserva Federal, sobre todo probablemente, o el Banco Central Europeo,
pues nuestras metas de inflación probablemente son muy altas. Lo que nos olvidamos es lo que erosiona una tasa de inflación de 4 o 5%, los ahorros. Guatemala es un país que necesita ahorro, que necesita capital, y con una moneda que se está erosionando a ese nivel, no sé cuánto invita a que realmente ahorremos. Entonces yo sí creería que es el momento de que las autoridades monetarias den el paso, que las autoridades monetarias den el paso y que ya no estemos con metas de inflación de 4 más menos 1, sino que lleguemos a 2 más menos 1. Licenciado Luis San José, por favor, estamos ya prácticamente sobre el final del programa, sus conclusiones. Sí, claro. Pues primero que nada, lo que quisiera rescatar de todo esto, ¿no? Es de que es un tema muy importante y me parece muy valioso que lo estén tomando acá en consideración. Precisamente el mensaje que le daría a la población es precisamente, no es un tema de alarma, no es una situación alarmante la que estamos viendo ahora, pero sí hay que ser prudentes y como decíamos con anterioridad, no tiene nada de malo el revisar cómo están manejándose nuestros gastos. Sabemos de que se va a mantener, este comportamiento se va a mantener, vamos a ver un alza en los precios a finales de año, probablemente se mantenga un poco en el primer trimestre del siguiente año. Y lo que hay que hacer es precisamente ser previsores, ser lo más certeros posible y lo más prudentes en cuanto a las decisiones que se tomen ahorita en estos meses en los temas económicos. Y que se va a continuar. Es algo que viene de fuera, está relacionado y amarrado a estos precios en el alza, principalmente los productos energéticos, pero que en un mediano plazo se podría llegar a estabilizar, inclusive puede ser antes, ¿no? Y es lo que me gustaría concluir. Bien, agradecemos a Luis Velázquez, Luis San José y a Clinton López que han aceptado la invitación de Canal Antigua para discutir este tema tan importante. Buenas noches, un gusto en saludarlos. Muchísimas gracias. Buenas Noches, muchas gracias Mariano y Carmina. Hasta luego. Bueno, Carmina, cerramos un tema que la verdad se fue rápido el programa, creo que llamó muchísimo la atención. Rapidísimo. Es que es un tema interesante y de actualidad, y eso que no le entramos tanto a la política, nos mantuvimos en la economía. Bueno, sí, yo creo que sí hay que llamar la atención, o sea, yo sí en lo particular tengo un pavor terrible del tema de la inflación y que bueno, para mí no es suficiente decir que es transitorio, que 4 o 5 es tolerable, eso para mí no lo es. Pero en fin, no soy Hay que estar la pendientes, sobre todo ahora, no dejemos por un lado la situación internacional que nos rodea porque nos afecta directamente. Sí. Ojalá lo tratemos pronto porque el tema internacional sí merece la pena entrarle. Bueno, buenas noches, hasta la próxima, un gusto. Gracias, buenas noches.